indirectos. Hay 8 directos que tienen que ver con educación y está de nuevo como el eje articulador de este asunto que debe acabarse, aunque no lo menciona en esos términos, pero que debe acabarse con estas prácticas de herencia y compraventa. El 10 de diciembre, en una ceremonia muy bien organizada en el Museo de Antropología, se da lectura a la iniciativa que se iba a mandar al día siguiente al Congreso. Fue significativo que no estuviera la señora Gordillo, si fue invitada no fue. Ella había mostrado mucha oposición a cualquier reforma, hablaba de la permanencia, pero además insultó al presidente ahí en el Congreso de Chetumal, que anda en Europa, insultó, estaba metiendo cosas, estaba muy molesta porque el presidente no la recibía, mandaba mensajes. En septiembre formó ahí una fundación muy extraña con la Comisión del Episcopado Mexicano para educar en valores, cuando se habían manifestado como los defensores dogmáticos del artículo 3 y del laicismo y todas estas cosas. Y el presidente manda la iniciativa. Si uno lee la reforma, si lo puedo abrir, ahí las traigo, la esencia es eso. Lo que se agrega a la fracción tercera del artículo 3 es que dice adicionalmente todo el ingreso a la educación básica y media superior será por medio de concursos de oposición, igual para subdirectores y supervisores. Luego trae la parte de evaluación, donde le da autonomía constitucional al INE para regir, para que se convierta en el regidor de todos los procesos de evaluación, fijar lineamientos y procedimientos tanto de la evaluación de los docentes como no la va a hacer el INE, pero va a fijar los lineamientos, como de los alumnos. Y ya por debates internos en el Congreso, en el Senado en particular, entró la parte de que para garantizar la calidad de la educación, es lo demagógico el asunto. Es un texto farragoso, muy extenso en el artículo 3, que bien pudiera haberse ido a las leyes secundarias. El asunto es que pasó muy rápido. No solo que era la cuestión de la herencia de plazas, sino también aprovechar el momentum que traía el Pacto por México para hacer planteamientos de cierto cambio institucional, para que, y ese era el propósito que se mencionaba públicamente, el Estado retome la rectoría de la educación. El sindicato, a lo largo de su historia, colonizó todas las estructuras de gobierno de la educación básica, de tal manera, como dijo el relator de la ONU para los Derechos Humanos que editó la educación, había una simbiosis atípica entre las autoridades y el sindicato. Es un proceso de colonización donde el sindicato determinaba, no el sindicato, los dirigentes, las camarillas que estaban organizadas alrededor del sindicato, la camarilla hegemónica de la señora Gordillo en primer lugar, determinaban todo en la educación básica y lo siguen haciendo, porque esto no ha sido todavía, no ha llegado a la conclusión. Entonces, ese también otro propósito, retomar la rectoría, y para eso se hizo una reforma constitucional, se elaboraron Bien, pues eso es lo que comenta Carlos Ornelas, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. También habla Marco Fernández, él es director de investigación de México Evalúa. Él dice, entre otras cosas, que eran ya muy evidentes los actos de corrupción en la distribución de plazas entre los profesores y que por eso era necesaria también esta reforma. Ya había habido múltiples intentos de modificar el sistema educativo. La administración anterior del presidente Calderón había hecho, a través de la Alianza por la Calidad de la Educación, una serie de acuerdos con el sindicato para precisamente introducir la evaluación de los maestros, cambiar ante el escándalo que ya era evidente, documentado por la prensa de forma amplia, de la corrupción en el sistema educativo, hacer un proceso nuevo de selección de los maestros, de las plazas, y eventualmente darle un papel más fuerte al INE, ¿no? De
hecho, en los últimos meses de la administración ya se le había dado la autonomía administrativa al INE y se empezaba a hablar del papel que iba a tener como garante del diseño de la evaluación docente. La nueva administración entiende que tiene que ser mucho más radical en el tema educativo, incorporar estos acuerdos, hacerlos ley, porque el problema es que antes eran solo acuerdos y ya había evidencia de los concursos que se habían hecho de plazas, que el concurso se había hecho mal, que había problemas de corrupción que persistían, que no sigue colonizado el sistema educativo y que había que desarrollar institucionalmente mecanismos de que trataran de descolonizar al sistema educativo. El problema que yo observo es que ya no están los detalles y aquí sí importa mucho la legislación secundaria. Hay una esperanza, sin duda alguna, que se plantea en la reforma constitucional, pero que yo digo, por decirlo de alguna manera burda, lo que ocurría en el sistema educativo mexicano hasta antes de la reforma de diciembre es que teníamos a Alibaba y a sus 59 ladrones en las secciones del sindicato en los estados. Atrapan a Alibaba, pero los 59 siguen operando. Y entonces hay un problema de cómo vamos a descolonizar en los estados el aparato educativo a través de una selección verdadera por concurso, transparente, de quienes están al frente de las aulas de nuestro país. Y esta reforma es vital porque una de las razones por las cuales se ha estado metiendo el tema educativo no solamente es por la parte del escándalo de la corrupción dentro del sistema educativo, sino que la experiencia comparada nos está evidenciando que los países para poder crecer necesitan educación de calidad. La evidencia empírica más reciente demuestra que no es que tengamos cobertura lo que importa, es que enseñamos a los niños en las aulas. Y las distintas pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, han evidenciado que las aulas mexicanas lamentablemente no producen conocimientos adecuados, que luego se transforman, tienen consecuencias negativas para que los jóvenes que salen de las aulas y que buscan un trabajo no lo pueden encontrar, y los empresarios que quieren competir en el mundo no pueden competir tampoco en circunstancias de igualdad, porque no pueden aspirar a los segmentos de mayor valor agregado en las cadenas globales de producción, porque su fuerza de mano de obra es deficiente, es chafa, y es chafa porque no tenemos buena educación que viene desde la base. Entonces, la reforma... Bien, pues esa es otra opinión de Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa. Antes de irnos a pausa, quiero comentarle que hace unos minutos nos acaba de llegar esta información de que elementos del Instituto Nacional de Migración y policías estatales localizaron y rescataron a 16 indocumentados originarios de El Salvador, que habían sido abandonados en un camino de extravío de este municipio de Comitán. La Secretaría Estatal de Protección Ciudadana informó que en coordinación con los agentes de migración localizaron un camión de 3 toneladas con placas de Chiapas sobre caminos de difícil acceso de la colonia Cruz Grande y en condiciones de abandono. Al acercarse a la unidad para descartar cualquier presencia de acto ilícito, personal de ambas dependencias descubrió a 16 personas, entre ellas un menor de edad de origen salvadoreño, quienes se encontraban en malas condiciones debido a que llevaban varias horas sin consumir agua ni alimentos. Las 7 mujeres y 9 hombres, quienes no portaban documentación para demostrar su legal estancia en México, indicaron que contrataron a la persona que los ingresaría al lado mexicano en el país de Guatemala vía frontera La Mesilla. Detallaron que en dicho punto subieron a un camión que los trasladó a una bodega en donde estuvieron por varias horas para luego abordar la unidad en la que fueron abandonados por el traficante y localizados por las autoridades. Agregaron que ese vehículo llevaría a cabo a un grupo de ellos al municipio de Tuxtla Gutiérrez y a otros a Puebla para continuar con su camino a Estados Unidos, y que el pago del viaje se había hecho con anticipación por sus familiares en su lugar de origen. Los migrantes rescatados recibieron atención médica y alimentos y serán enviados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites de repatriación. 16 indocumentados salvadoreños interceptados aquí en territorio chiapaneco. Vamos a mensajes. En un momento regresamos con más
en Misión 94, un nuevo noticiario a través de la nueva 94.7 FM desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el Libramiento Sur, número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Los desafíos del siglo XXI conllevan implementar fechas memorables en honor a grandes chiapanecos. México ha integrado numerosos movimientos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981, y la más reciente aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Estas dos organizaciones subrayan la importancia de la libertad de expresión y de la prensa. La libertad de expresión y la prensa son dos grandes aspectos muy importantes para el estado de Chiapas. Este 7 de octubre, por primera vez, se conmemoró el Día Estatal de la Libertad de Prensa y de Expresión en el estado de Chiapas, para rendir tributo a la memoria de los 100 años de la muerte del doctor Belisario Domínguez Palencia. Con ello, enaltecemos su valor como chiapaneco y como mexicano, a luchar por una democracia verdadera y por expresarse con libertad. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Pa, no se te olvide hacer la tarea. ¿Pero qué es, mijita? El cuestionario del censo. Y acuérdate de lo que siempre dices. Para aprender hay que empezar por hacer la tarea. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre se hará el Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos en todas las escuelas públicas y privadas. Ahora les toca a ustedes. Infórmate al 01800-288-6688 o visita www.cep.gov.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Misión 94 continúa a través del 94.7 FM. Bien, pues hay una ola de preocupación entre las autoridades del sector salud porque México está reportando ya 159 casos de cólera. Esta enfermedad que si no es atendida a tiempo resulta mortal. El gobierno de México reportó hoy el registro de 159 personas enfermas de cólera, una de las cuales ya falleció. La secretaria de Salud, Mercedes Juan López, dijo en rueda de prensa que 145 de los contagios ocurrieron en el estado central de Hidalgo por agua contaminada en un río que recibe aguas residuales y algunas comunidades utilizan para abastecerse. 9 casos más se registraron en el estado de México, 2 en la Ciudad de México, 2 en Veracruz y 1 más en el estado norteño de San Luis Potosí. La funcionaria mexicana dijo que la cepa de cólera es la misma que ha afectado a Haití. Registros de la Organización Panamericana de la Salud señalan que en Haití inició una epidemia de cólera en octubre del 2010. Desde entonces, el organismo tiene registrados 679,000 casos de personas enfermas, de las cuales 8,297 ya fallecieron. Cuba es otro país que ha sido afectado por el cólera y desde septiembre la organización tiene registrados 678 casos confirmados, incluidas 3 defunciones. El gobierno llamó a la población mexicana a tomar medidas preventivas como clorar o hervir el agua, además de consumir alimentos bien cocidos. El cólera es una enfermedad que se transmite por el agua y puede matar a las víctimas con rapidez debido a la fuerte deshidratación, pero es tratable si se detecta a tiempo. Un poco más tarde de haber sido dada esta información, pues también se informó que
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno federal implementará una campaña nacional preventiva en contra del cólera. En conferencia de prensa, Osorio Chong explicó que se trata de una campaña donde se ocuparán los tiempos oficiales del Estado y con las entidades federales existe ya un acuerdo para hacer lo mismo, particularmente en Hidalgo, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí y Distrito Federal. Queremos que sea una campaña nacional. Los estados, además de ocupar sus sistemas estatales de comunicación, podrán hacer una inversión en lo particular porque ellos sí pueden llegar a todas las comunidades donde prevén que pueden presentarse los casos de cólera. Ante la secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, y los titulares de CONAGUA, IMSS, ISSSTE, entre otros, el encargado de la política interna dijo que se tratará de acciones preventivas para alertar a la población y se conozca cómo no caer en un caso de cólera más en el país. Antes, Mercedes Juan dio a conocer que hasta el momento se tienen reportados 159 casos de cólera, como le decía hace unos momentos, de los cuales 145 corresponden a Hidalgo, 9 a el Estado de México, 2 en Veracruz, 1 en San Luis Potosí y 2 en el Distrito Federal. David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional del Agua, explicó que están realizando un intenso trabajo de cloración en pozos y en la red de suministro de agua potable en los estados afectados, pues es la única manera de desintegrar la bacteria de cólera. Comentó que un afluente del río Chinguiñoso ha dado positivo en las pruebas de cólera y además está contaminado por descargas de aguas residuales, por lo que está clorándose esta fuente de agua. Así que hay que estar muy atentos a los miembros de la familia en caso de que presenten algún síntoma de esta enfermedad. La principal de ellas es diarrea, y reportar de inmediato el caso a un médico o a una institución de salud para descartar ese tipo de enfermedad, o en su caso atenderla de inmediato. Es lo más conveniente que puede uno hacer en estos casos. Mi compañero Paco Chávez me tiene un reporte de lo que está pasando con los comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez, que han estado afectados por este paro de más de mes y medio que llevan los profesores en plantón allí en el centro de la ciudad. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, te comento rápidamente que el pasado viernes concluyó el censo de afectaciones por las 100 empresas que se encuentran frente al paro de maestros por parte de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Chiapas, la Canaco Servitur. En este sentido, Manuel Ernesto Ramos Martínez, presidente de dicha Cámara, comentó que los resultados del censo están siendo procesados y se dará a conocer las afectaciones de los movimientos sociales en el próximo miércoles en las instalaciones de Hacienda del Estado. Pues en la semana pasada el gobernador anunció los apoyos que se le van a dar a los comerciantes afectados del centro. Estos apoyos consisten en un subsidio al impuesto sobre nómina, un subsidio a los refrescos y a los refrescos intermedios. Si sumamos todos los afectados en la zona centro de una forma generalizada, son más o menos 3.400 comercios o empresas que van a ver beneficiados con este apoyo. Bien, explicó que los apoyos que está brindando el gobernador ante esta desaceleración económica provocada por los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se estarán dando según los resultados del censo. Además dijo que la suma de todos los comercios del centro afectados por el paro da como resultado 3.400 comercios, los cuales se verán beneficiados por estos apoyos. Además, comentó que se tiene información y en las últimas 2 semanas se ha empezado a perder empleos ya en las empresas debido a que estas ya no pueden sostener más a los trabajadores, ya que el paro magisterial les ha afectado directamente a los bolsillos. Alejandro, esta es la información. Vuelvo contigo. Muchas gracias a Paco Chávez por este reporte. Las malas condiciones del tiempo continúan allá en el norte de la República Mexicana y en algunas otras partes con menor intensidad ante el avance de la tormenta tropical Octave, que se localiza en el Pacífico mexicano a 390 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas. Autoridades reportaron el cierre a la navegación en los puertos de Los Cabos. Según comunicó la Capitanía de Puerto en Cabo San Lucas, se determinó el cierre de ese puerto turístico a partir de las 7 de la mañana de hoy, toda vez que se registra oleaje de 2 a 4 metros de altura. En el caso de San José del Cabo, el capitán Francisco Javier Lucero Villalobos indicó que ese puerto se encuentra cerrado también desde esta mañana, aunque solo a la navegación menor.
mencionó que se registra mar de fondo, por lo que como medida preventiva se suspenden las actividades para todas las embarcaciones menores de 500 toneladas de arqueo bruto. Por lo anterior, las autoridades portuarias llamaron a los prestadores de servicios turísticos y a los propios residentes y visitantes de ese destino a atender las restricciones a fin de evitar riesgos. Particularmente se suspenden todas las actividades recreativas en zonas de playa, deportes acuáticos como buceo, kayak, snorkel y pesca deportiva. El Sistema Nacional de Protección Civil decretó ayer alerta verde para Baja California Sur por el avance de la tormenta, que mantiene su desplazamiento dirigiéndose hacia el occidente de esa misma entidad. En otra parte de la República Mexicana, en el Pacífico, la baja presión que se mantenía en vigilancia en el Pacífico evolucionó a las 4 de la mañana de hoy a tormenta tropical Priscila. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, a las 4 de la madrugada de hoy se localizó a 1,135 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 65 kilómetros por hora. Por el momento, la ubicación del sistema y su trayectoria hacia el noreste no afecta al territorio nacional. La Conagua refirió que la circulación del fenómeno favorece desprendimientos nubosos con probabilidad de lluvias de muy fuertes a intensas en Sonora y Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur y Durango, así como efecto de vientos fuertes con oleaje de 2 a 3 metros en las costas de esos estados. La entrada de aire marítimo tropical del Océano Pacífico y el Golfo de México producirá la presencia de nublados con lluvias de moderadas a fuertes en la península de Yucatán, oriente, sur y sureste del territorio, y lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz y norte de Oaxaca. Hasta ahí llegan los efectos de este fenómeno, no alcanzan a llegar a Chiapas, según la Comisión Nacional del Agua, quien tiene el panorama muy completo de lo que está pasando con el movimiento de estas depresiones que luego se pueden convertir en huracanes. En otros asuntos, la Secretaría de Gobernación no tenía conocimiento que la empresa de auditores Prince Waterhouse ofrece sus servicios de cabildeo en el Congreso de la Unión para tirar o modificar los artículos de la propuesta de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto que afectan a empresas privadas. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Segov, confirmó lo anterior al señalar que la dependencia no tenía conocimiento de esa información que hoy dio a conocer en su versión impresa el periódico El Universal. En conferencia de prensa, el encargado de la política interna explicó que el gobierno federal ha trabajado con el Congreso de la Unión por medio del diálogo y el acuerdo como instrumentos para lograr que las reformas del Ejecutivo Federal salgan adelante. En lo particular, no tengo información al respecto de este cuestionamiento. Si hubiera algo, con gusto lo haremos de su conocimiento, dijo el funcionario. Esta empresa opera en la Cámara de Diputados para modificar el artículo 29 de la iniciativa de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la propuesta federal de ampliar un impuesto de 10% a las ganancias de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores. Por cada artículo que logre modificar, la firma internacional cobra $1 millón más IVA, es decir, si logra cambiar ambos apartados, la empresa cobraría $2 millones más IVA. Es la información que tuvo mucha reverberancia esta mañana en el medio político allá en el Distrito Federal, una vez que fue leída la nota en la versión impresa del periódico El Universal, y después pues se encontraron por allí el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, le preguntaron y él dice que no tenía conocimiento de este asunto, aunque la publicación del Universal está soportando muy bien la información, lo cual indica de que sí está ocurriendo la intervención de esa empresa en el Congreso para tratar de tirar algunos aspectos de la reforma fiscal que está afectando a un sector del medio empresarial de la República Mexicana. Es primera vez que yo recuerde que ocurre este tipo de cosas en nuestro país. En otros asuntos, desde 1993, cuando se reformó la Constitución y se le otorgó autonomía al Banco de México, este ha garantizado bajos niveles de inflación, que en promedio ha sido de 4.3% en los últimos años.
Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto en el 20º aniversario del Banco de México. En el evento felicitó a Agustín Carstens, presidente del Banco de México, por haber recibido el reconocimiento como presidente del Banco Central del Año por parte de la revista Euromoney. En el evento, el mandatario destacó que evitar la inflación en los últimos 20 años ha sido fundamental para proteger la economía, pues la inflación es el impuesto más regresivo, el que más daña a los que menos tienen. La inflación genera incertidumbre, inhibe la inversión y el ahorro de largo plazo y en consecuencia limita el crecimiento de la economía, dijo. Durante el evento volvió a insistir en que mantener la política monetaria actual tendría efectos más positivos si en las próximas semanas se aprueba la reforma financiera. Las 3:45, vamos a unos mensajes. En un momento regresamos con más en Misión 94, un nuevo noticiario a través de la nueva 94.7 FM desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la nueva FM 94.7. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. Exprésalo entre amigos. Dar todo, no recibir nada. Amor, desamor. Infidelidad. Confianza. Costumbre. Comodidad. No correspondido. Exprésalo entre amigos. Con Sergio Castellano y Óscar Obando. En la nueva FM 94.7. Escúchanos sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. Entrevistas, noticias, música. Esta es la nueva FM. Misión 94 continúa a través del 94.7 FM. Se descarriló un tren allá en Veracruz y se está reportando una muerte. El descarrilamiento de un tren sobre la carretera Jalapa, sobre el tramo Jalapa-México, dejó un saldo de una persona muerta y el bloqueo de la carretera que conduce al menos a 6 municipios veracruzanos. La Secretaría de Protección Civil informó que se trató de un tren de carga que había salido de la estación ubicada en Jalapa y se dirigía a la Ciudad de México. A la altura del municipio de Banderilla, el tren descarriló y 2 vagones cayeron aparatosamente y 3 más quedaron colgados. Por este accidente no hubo daños, pero sí se registró un congestionamiento vial, ya que el acceso a los municipios de Jilotepec, Naolinco, Chiconquiaco, Tonayán, San Pablo, Coapán y Misantla quedó bloqueado. Los automovilistas y pasajeros que se dirigían a esa zona tuvieron que desviar su trayectoria hacia una carretera ubicada en otro extremo de esa ciudad y cuyo tramo es de aproximadamente 2 kilómetros. Hasta las recientes horas los vagones seguían tirados debido a que la empresa ferroviaria enviaría una grúa desde el puerto de Veracruz para remover los furgones, de acuerdo con lo informado por Protección Civil. De manera inmediata, la autoridad desconoce cuál fue el motivo del descarrilamiento y este se conocerá hasta que culminen los trabajos de peritaje. Marcelino Libra Pérez, garrotero de los furgones, falleció en el lugar del percance, reporta el periódico Excelsior, precisamente sobre este hecho. En otros
temas también que tienen que ver con el magisterio, pero allá en la Ciudad de México. La CENTE se declaró en una situación de emergencia, por lo que aseguró que las clases no pueden ser normales, aunque Oaxaca inició el ciclo escolar hoy, luego de más de 39 días hábiles de paro en la entidad. José Antonio Altamirano, miembro de la instancia de coordinación nacional e integrante de la sección 22 de Oaxaca, indicó que 20% de los maestros de la entidad seguirán en la lucha, mientras que el resto dará clases en sábados y domingos para reponer los días que los niños oaxaqueños perdieron por el conflicto magisterial. Dijo, sin embargo, que esto no significa renunciar a las protestas, pues la mayoría de los docentes trabajará en las escuelas, pero seguirá participando en las manifestaciones de sus localidades después o antes de cumplir sus turnos. En conferencia de prensa reiteraron la decisión de fortalecer el plantón en el Distrito Federal, no renunciar a recuperar el Zócalo capitalino e incrementar sus acciones tomando gasolineras, centros comerciales, grandes empresas que apoyan la reforma educativa, casetas, carreteras y puentes fronterizos. Esto dijo la CENTE allá en el Distrito Federal. Y bueno, pues ya algunos padres de familia han estado expresando su inconformidad del por qué algunos niños de primaria, por ejemplo, que tienen 5 o 6 años de edad o un poco más grandecitos, tengan que estar yendo sábados y domingos a clases, los días que se dedican a la familia, y ahora pues por culpa de los maestros estos niños tengan que ir a clases, o en otros casos cuando los maestros hayan decidido ampliar el horario normal del día de 1, 2 o 3 horas, según sea el caso, pues también dicen los padres de familia, ¿qué culpa tienen mis hijos de que permanezcan más tiempo en las escuelas si los que provocaron este atraso en las clases pues han sido justamente los profesores? Esto lo han estado expresando allá en Oaxaca, y aquí en Chiapas también he escuchado algunos comentarios en ese sentido. En caso de que eso llegara a ocurrir aquí en la entidad, cuando decidan ir a las aulas los profesores que llevan más de mes y medio en plantón y causando algunas otras molestias a los demás habitantes de Tuxtla Gutiérrez desde hace, insisto, más de mes y medio. Me sigue llegando información sobre el asunto del cólera, y es que hay verdadera preocupación de las autoridades precisamente porque se pueda extender esta enfermedad, como ya lo ha estado haciendo, aunque de manera muy lenta, pero ya ha estado avanzando, sobre todo del lugar donde empezó, que fue Hidalgo, hacia el centro, más al centro y más al sur del país. El gobierno federal reforzó la estrategia para contener que aumenten los casos de cólera, que a la fecha suman 159, en su mayoría localizados en Hidalgo, donde se han registrado 145 casos en la población de Huejutla, próxima al río Tocoluco. La Secretaría de Gobernación informó del inicio de una campaña en radio y televisión para llamar a la población a desinfectar y hervir el agua para consumo humano, mientras que la secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo que los distintos niveles de gobierno buscan contener la enfermedad. El gobierno federal, gobiernos estatales, los gobiernos municipales, así como con las instituciones del sector, los servicios estatales de salud y claro, la Comisión Nacional del Agua, esperamos contener que no se disperse la enfermedad, dijo la titular de salud. Por su parte, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal ha tomado todas las acciones pertinentes en materia preventiva para que no se expanda la enfermedad del cólera, producto de una bacteria que ha causado brotes de la enfermedad en países como Haití, República Dominicana y Cuba. En conferencia conjunta de las Secretarías de Gobernación, Salud, el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Nacional del Agua, se precisó que en el Estado de México se han presentado 9 casos ya, en Veracruz y el Distrito Federal 2 en cada entidad y 1 en San Luis Potosí. Y por eso estos llamados urgentes a los gobiernos estatales y a los municipales para que pues hagan lo conducente, para que estén exhortando a la población, orientando a la población cómo prevenir esta enfermedad, hirviendo el agua,
que consumen y el agua con que lavan sus frutas y verduras, o las que tienen como uso cotidiano en sus hogares. Ya para terminar, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cumplió hoy su primer día de reposo en la residencia presidencial de Olivos, luego de la sorpresiva operación a la que tuvo que someterse el martes pasado. A diferencia de los días previos, este martes no hubo parte médico oficial, por lo que la última información pública fue la que brindó esta víspera el vocero presidencial Alfredo Escocimarro en las puertas de la clínica donde se llevó a cabo la cirugía. El periplo médico de Fernández comenzó el pasado 5 de octubre, cuando acudió a la prestigiosa Fundación Favaloro para hacerse unos chequeos por una arritmia y fuertes dolores de cabeza. La revisión médica descubrió un hematoma en el cerebro producido por un golpe en la cabeza, por lo que los médicos le ordenaron un reposo de 30 días y le dieron el alta ese mismo día después de haber permanecido internada 9 horas. Al día siguiente, sin embargo, la presidenta presentó nuevos síntomas, por lo que los médicos decidieron suspender el descanso y programaron la operación para el pasado martes. Desde ese día hubo partes médicos diarios en los que se resaltó la evolución y el buen ánimo de la mandataria, quien solo pudo ser visitada por sus 2 hijos, su madre y su hermana. Terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde del 14 de octubre del 2013. Jesús Baltazar e Hilda Gómez estuvieron en los controles técnicos en esta tarde. Hasta mañana.